Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster, et ne nos induscas in tentationem, se libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Y Señor Jesús, te ponemos a su santidad el Papa Francisco por su salud, porque le des fortaleza para aquello que tú tengas para su vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el Concilio Vaticano II, el decreto Apostolica Actuositatem en el capítulo 3, sección 19. Variedad de las formas del apostolado asociado. Sección 19. Las asociaciones del apostolado son muy variadas. Unas se proponen al fin general apostólico de la Iglesia. Otras buscan de un modo especial los fines de la evangelización y de la santificación. Otras tienden a la inspiración cristiana del orden social. Otras dan testimonio de Cristo, especialmente por las obras de misericordia y de caridad. Entre estas asociaciones hay que considerar primeramente las que favorecen y alimentan una unidad más íntima entre la vida práctica de los miembros y su fe. Las asociaciones no se establecen para sí mismas, sino que deben servir a la misión de la Iglesia que la Iglesia tiene que realizar en el mundo. Su fuerza apostólica depende de la conformidad con los fines de la Iglesia y del testimonio cristiano y el espíritu evangélico de cada uno de sus miembros y de toda la asociación. El cometido universal de la misión de la Iglesia, considerando a un tiempo el progreso de las instituciones y el avance arrollador de la sociedad actual, exige que las obras apostólicas de los católicos perfeccionen más y más las formas asociadas en el campo internacional. Las organizaciones internacionales católicas conseguirán mejor su fin si los grupos que en ellas se juntan y sus miembros se unen a ellas más estrechamente. Guardada la sumisión debida a la autoridad eclesiástica, pueden los seglares fundar y regir asociaciones, y una vez fundadas, darles un nombre. Hay, sin embargo, que evitar la dispersión de fuerzas que surge al promoverse sin causa suficiente nuevas asociaciones y trabajos, o si se mantienen más de lo que conviene asociaciones y métodos anticuados. No siempre será oportuno aplicar sin discriminación a otras naciones las formas que establece en alguna de ellas. La acción católica, sección 20. Desde hace algunos decenios los seglares en muchas naciones, consagrados cada día más al apostolado, se reunían en varias formas de acciones y de asociaciones que, conservando una estrecha unión con la jerarquía, perseguían y persiguen fines propiamente apostólicos. Entre estas y otras instituciones semejantes más antiguas, hay que recordar sobre todo las que aún siguiendo diversos sistemas de obrar produjeron sin embargo ubérrimos frutos para el reino de Cristo.
y que los sumos pontífices y muchos obispos recomendaron y promovieron justamente y llamaron a Acción Católica. La definían de ordinario como la cooperación de los seglares en el apostolado jerárquico. Estas formas de apostolado ya se llamen Acción Católica o de otra forma que desarrollan en nuestros tiempos un apostolado precioso, se constituyen por el conjunto de notas siguientes. A. El fin inmediato de estas organizaciones es el fin apostólico de la Iglesia, es decir, evangelizar y santificar a los hombres y formar cristianamente su conciencia de manera que puedan saturar del espíritu del Evangelio las diversas comunidades y los diversos ambientes. Miren, aquí hay algo bien importante, mis hermanos. Mucha gente dice, es que a mí mi conciencia no me reclama. Es que yo en conciencia, hay gente que ha dicho tal barbaridad que es que en conciencia llevé a abortar a mi hija. El problema no es que si la conciencia me reclama o no. El problema no es que si actúe o no actúe en conciencia. Ese no es el problema. El problema es que tengo una conciencia mal formada y basado a esa mal formada conciencia, obre o crea en mi vida. Ese sí es problema. B. Los seglares que según su condición colaboran con la jerarquía, ofrecen su experiencia y asumen la responsabilidad en la dirección de estas organizaciones, en el examen diligente de las condiciones en que ha de ejercerse la acción pastoral de la Iglesia y en la elaboración y desarrollo del método de acción. C. Los seglares trabajan unidos a la manera de un cuerpo orgánico, de forma que se manifieste mejor la comunidad de la Iglesia y resulte más eficaz el apostolado. D. Los seglares ofreciéndose espontáneamente e invitados a la acción y directa cooperación con el apostolado jerárquico, trabajan bajo la dirección superior de la misma jerarquía, que puede refrendar esta cooperación incluso con un mandato explícito. Las organizaciones en que, a juicio de la jerarquía, se hallan todas estas notas a las que han de entenderse como acción católica, aunque por exigencias y lugares y pueblos tomen diversas formas y otras denominaciones. El Sagrado Concilio recomienda con todo encarecimiento estas instituciones, que responden ciertamente a las necesidades del apostolado en muchas naciones, e invita a los sacerdotes y seglares a que trabajen en ellas, cumplan más y más los requisitos antes recordados y cooperen siempre fraternalmente en la Iglesia con todas las otras formas de apostolado. Aprecio de las asociaciones. Sección 21. Hay que apreciar debidamente todas las asociaciones de apostolado, pero aquellas que la jerarquía ha alabado o recomendado, declarado urgentes según las necesidades de los tiempos y de los lugares, han de apreciarlas sobremanera los sacerdotes, los religiosos y los seglares, y han de promoverlas cada cual a su modo. Entre ellas han de contarse, sobre todo hoy, las asociaciones o grupos internacionales católicos. Laicos que se entregan con título especial al servicio de la Iglesia, sección 22. Dignos de especial honor y recomendación en la Iglesia son los seglares, solteros o casados, que se consagran para siempre o temporalmente con su competencia profesional al servicio de esas instituciones y de sus obras. Sirve de gozo a la Iglesia el que cada día aumenta el número de los seglares que prestan el propio ministerio a las asociaciones y obras de apostolado, dentro de la nación o en el ámbito internacional, o sobre todo en las comunidades de misiones y de las iglesias nuevas. Reciban a estos seglares los pastores de la Iglesia con gusto y gratitud. Procuren satisfacer lo mejor posible las exigencias de la justicia y de la caridad, según su condición, sobre todo en cuanto al congruo sustento suyo y de las familias, y ellos disfruten de la instrucción necesaria, del consuelo y del alimento espiritual. Capítulo 5.
orden que hay que observar. Sección 23. Ocupar el propio lugar. El apostolado de los seglares, individual a asociados o asociado, deben ocupar su lugar correspondiente en el apostolado de toda la Iglesia. Más aún, el elemento esencial de su apostolado cristiano es la unión con quienes el Espíritu Santo puso para regir su Iglesia. Hechos 20:28. No es menos necesaria la cooperación entre las varias obras de apostolado, que ha de ordenar la jerarquía convenientemente, porque para promover el espíritu de unidad, para que resplandezca en todo el apostolado de la Iglesia la caridad fraterna, para que se consigan los fines comunes y se eviten las emulaciones perniciosas, se requiere un mutuo aprecio de todas las formas de apostolado en la Iglesia y una coordinación conveniente, salvando el carácter propio de cada una. Cosa sumamente necesaria porque la acción peculiar de la Iglesia requiere la armonía y la cooperación apostólica del clero secular y regular, de los religiosos y los seglares. Relación con la jerarquía. Sección 24. Es deber de la jerarquía apoyar el apostolado de los seglares, proporcionar los principios y subsidios espirituales, ordenar el desarrollo del apostolado al bien común de la Iglesia y vigilar que se cumplan la doctrina y el orden. El apostolado seglar admite varias formas de relaciones con la jerarquía, según las diversas maneras y objetos del mismo apostolado. Hay en la Iglesia muchas obras apostólicas constituidas por la libre elección de los seglares y se rigen por su juicio y prudencia. En algunas circunstancias la misión de la Iglesia puede cumplirse mejor por estas empresas y por eso no es raro que la jerarquía las alabe y las recomiende. Ninguna obra, sin embargo, puede arrojarse el nombre de católica sin el asentimiento de la legítima autoridad eclesiástica. La jerarquía reconoce explícitamente de varias formas algunos otros sistemas del apostolado seglar. Puede además la autoridad eclesiástica, por exigencias del bien común de la Iglesia, de entre las asociaciones y empresas apostólicas, que tienden inmediatamente a un fin espiritual, elegir alguna y promoverlas de un modo peculiar en las que toma su responsabilidad especial. Así la jerarquía, ordenando el apostolado de diverso estilo, según las circunstancias, asocia más estrechamente alguna de sus formas a su propia misión apostólica, conservando no obstante la propia naturaleza y peculiaridad de cada una, sin privar por ende a los seglares de su necesaria facultad de obrar espontáneamente. En este acto de la jerarquía, en varios documentos eclesiásticos se llama mandato. Finalmente, la jerarquía encomienda a los seglares algunos deberes que están muy estrechamente unidos con los ministerios de los pastores, como en la explicación de la doctrina cristiana, en ciertos actos litúrgicos, en la atención a las almas. En virtud de esa misión, los seglares, en cuanto al ejercicio de su misión, están plenamente sometidos a la dirección superior de la Iglesia, en cuanto atañe a las obras e instituciones del orden temporal. El oficio de la jerarquía eclesiástica es enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en los asuntos temporales, puesto que ella tiene derecho, bien consideradas todas las cosas, y sirviéndose de la ayuda de los peritos, a dictaminar sobre la conformidad de tales obras e instituciones con los principios morales y sobre cuánto se requiere para salvaguardar y promover los bienes del orden natural. O sea que, mis hermanos, todo lo tenemos que hacer bajo la dirección de la Iglesia y someternos siempre a la Iglesia, que es nuestra madre. Pues bien, mis hermanos, con esto vamos a terminar el día de hoy.
Primero Dios, continuaremos mañana. Un fuerte abrazo. Recuerden las clases que estamos haciendo todos los lunes. Vamos a subir también este video. Y bueno, si les gusta, ojalá y nos podamos ver en Zoom. Bajen la aplicación, es absolutamente gratis. Y en cada video estoy poniendo la invitación para que se puedan meter con toda libertad. Tengan un bendecido día.